Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Las últimas semanas han sido testigos de un acontecimiento que ha dejado a muchos de sus seguidores sorprendidos. El diario secreto de terapia de Ibrahim Çelikkol, uno de los actores más admirados de Turquía, ha salido a la luz, revelando confesiones profundamente personales y momentos que nunca se imaginaron sus fanáticos. A lo largo de su carrera, Ibrahim Çelikkol ha mantenido una imagen de fortaleza y serenidad, tanto en sus roles como en su vida personal. Sin embargo, este descubrimiento ha mostrado un lado completamente diferente de él, un lado que jamás esperaron que compartiera públicamente. En este diario, el actor comparte sus luchas emocionales, sus inseguridades y los momentos de oscuridad que ha tenido que enfrentar a lo largo de los años. Las páginas de este cuaderno íntimo revelan cómo el actor ha lidiado con la presión constante de ser una figura pública, la ansiedad que a veces lo consume, y la sensación de soledad que lo ha acompañado en diversos momentos de su vida. A lo largo de las entradas, se percibe la lucha interna entre la imagen pública que ha cuidado meticulosamente, y los tormentos emocionales que ha ocultado de sus seguidores. La vulnerabilidad de Ibrahim Çelikkol, expuesta en este diario, ha dejado a todos boquiabiertos. Lo que más ha impactado a sus seguidores no es solo la profundidad de sus sentimientos, sino la sinceridad con la que ha abordado temas tan personales. En uno de los pasajes, Ibrahim Çelikkol admite que, a pesar de su éxito profesional, ha sufrido momentos de aislamiento, en los que se ha sentido desconectado del mundo, y de las personas más cercanas a él. Describe cómo la fama, que a menudo parece ser un sueño alcanzado por muchos, ha tenido un costo emocional. A pesar de tener millones de seguidores, la sensación de estar solo en la cima del mundo lo ha marcado profundamente. El actor confiesa que muchas veces se ha sentido atrapado entre la necesidad de estar siempre presente para sus fans, y la necesidad de desconectar y encontrar paz interior. A lo largo de las páginas, también se revelan sus experiencias con la ansiedad. La presión constante de ser perfecto, de cumplir con las expectativas del público y de mantener una imagen impoluta, ha sido una carga emocional difícil de sobrellevar. En sus palabras, la ansiedad ha sido su sombra más constante, un sentimiento que ha tenido que gestionar en silencio para evitar que afectara su carrera y su vida personal. Los detalles que comparte en su diario no son los de un hombre que busca compadecerse, sino los de alguien que ha enfrentado estos desafíos con valentía, aunque en muchas ocasiones, lo ha hecho en soledad. Sin embargo, lo que ha sorprendido aún más es la revelación de su necesidad de terapia. En varias entradas, Ibrahim Çelikkol admite que la terapia ha sido un pilar fundamental en su proceso de sanación. Aunque nunca antes había hablado públicamente de sus sesiones, en este diario confiesa cómo estas conversaciones han sido vitales para ayudarle a superar sus miedos y sus dudas. Las sesiones de terapia, según sus propias palabras, le han permitido enfrentarse a sus emociones de manera honesta, sin miedo al juicio externo, y le han dado las herramientas para aprender a cuidar de su salud mental, algo que muchas veces había descuidado en su afán por cumplir con las expectativas del mundo exterior. A través de estas entradas, se revela una faceta mucho más humana de Ibrahim Çelikkol, un hombre que, a pesar de su éxito y su presencia imponente en pantalla, ha tenido que luchar contra sus propios demonios. El actor también menciona que su proceso de autocomprensión ha sido largo y complicado, pero que ha aprendido a abrazar su vulnerabilidad. En uno de los pasajes más conmovedores, Ibrahim Çelikkol escribe sobre cómo comenzó a ver la importancia de la salud mental, y cómo la terapia le ha ayudado a conectar con su verdadero yo, algo que, en su profesión, a menudo se pierde en el camino. El tema de las relaciones también está presente en este diario, donde Ibrahim reflexiona sobre sus interacciones personales, tanto profesionales como íntimas. A pesar de ser una persona que ha tenido relaciones amorosas visibles, en sus palabras se siente la lucha entre la conexión genuina con los demás y el miedo a ser decepcionado. En uno de los pasajes más dolorosos, el actor se refiere a sus experiencias pasadas, mencionando cómo las expectativas poco realistas en el amor, y las relaciones a veces han creado más distancia que cercanía. Aunque nunca menciona nombres, se puede interpretar que algunas de estas reflexiones tienen que ver con su vida amorosa, y con las dificultades que ha tenido para encontrar un equilibrio entre su vida personal y su carrera. Además de sus reflexiones sobre el amor y las relaciones, el diario también habla de la importancia de la familia. En varias páginas, Ibrahim Çelikkol menciona el papel que su familia ha jugado en su vida, describiendo cómo sus seres queridos han sido su refugio en momentos de desesperación. Sin embargo, también reconoce que, en su afán por avanzar en su carrera, ha descuidado ciertas relaciones familiares, lo que le ha dejado una sensación de vacío.
Este sentimiento de culpa y la necesidad de reparar esos lazos es algo que el actor menciona con frecuencia, reconociendo que, a pesar de su éxito profesional, las conexiones familiares siguen siendo lo más importante para él. A lo largo de su diario, Ibrahim Selik-Kol también se enfrenta a la compleja relación entre su trabajo y su vida personal. Describe cómo, en muchos momentos, ha tenido que sacrificar su bienestar personal por el éxito profesional. Las largas jornadas de trabajo, las promociones y las exigencias del público a menudo lo han hecho sentir que no tiene tiempo para sí mismo. En uno de los pasajes más reveladores, el actor expresa cómo, a veces, su trabajo le ha impedido disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, como pasar tiempo con amigos o simplemente descansar. Este diario secreto ha proporcionado a los seguidores de Ibrahim Selik-Kol una visión completamente diferente del actor, un lado que ha permanecido oculto por años. Al leer sus pensamientos más íntimos, los fans se sienten más conectados con él, al comprender que, detrás de la imagen de estrella, hay un hombre que también enfrenta luchas cotidianas. La revelación de su diario no solo ha humanizado a Ibrahim Selik-Kol, sino que también ha abierto un debate importante sobre la salud mental y la importancia de la terapia, un tema que, en muchas ocasiones, sigue siendo estigmatizado en la sociedad. En cuanto al futuro, el actor ha declarado que, aunque este diario ha sido una forma de terapia personal, también espera que su apertura ayude a otros a entender que no están solos en sus luchas emocionales. A través de este acto de vulnerabilidad, Ibrahim Selik-Kol espera que más personas se animen a buscar ayuda cuando lo necesiten, sin miedo a ser juzgados. En un mundo donde las expectativas sobre las figuras públicas son tan altas, el hecho de que Ibrahim Selik-Kol se haya abierto sobre sus propias inseguridades y miedos es un paso valiente que podría inspirar a muchos a ser más honestos consigo mismos. A medida que el escándalo del diario secreto sigue ocupando los titulares, muchos se preguntan si este acto de sinceridad cambiará la forma en que perciben a Ibrahim Selik-Kol. Lo que está claro es que el actor ha dado un paso importante en su vida, uno que no solo lo beneficia a él, sino también a su audiencia, al ofrecerles una mirada honesta sobre lo que significa ser una figura pública. Sin lugar a dudas, esta revelación es un recordatorio de que incluso aquellos que parecen tenerlo todo también tienen sus propias luchas internas. Adiós.